Lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero hoy, quiero que pongas en duda esa afirmación. ¿Qué tal si en realidad crees y aún así no alcanzas nada? ¿Y si el problema no es la falta de fe, ni la falta de talento, ni la falta de oportunidades, sino una sola cosa que casi nadie nota: la capacidad de seguir adelante, aunque todo tu interior te grite que te detengas? La verdad es cruda, y casi nadie habla de ella. Al éxito no le importan tus sentimientos. No le interesa saber si estás cansado, si tu día fue pesado o si sientes que la vida es injusta. Solo quiere saber una cosa: ¿diste un paso más? Esa es la diferencia entre los que llegan y los que se quedan a nada de lograrlo. Y si estás viendo este video ahora, es porque te has quedado a solo un paso, y aún así te detuviste. El dolor que sientes cuando piensas en rendirte no es una señal de debilidad, es una señal de cercanía. El agotamiento emocional que te llega de golpe, el pensamiento silencioso de «tal vez esto no es para mí», el apretón en el pecho que aparece cuando algo sale mal. Todo esto se manifiesta precisamente cuando estás más cerca de un gran avance de lo que imaginas. Y esa es la ironía que casi nadie entiende. El momento en que más quieres detenerte es justo el momento en que más necesitas seguir adelante. Porque es ahí, en ese punto específico, donde la mayoría de la gente se rinde, y solo unos cuantos siguen. Y tal vez has pasado por esto más veces de las que puedes contar. ¿Te has dado cuenta de cómo cada vez que decides cambiar tu vida, algo ocurre para ponerte a prueba? Empiezas a hacer ejercicio y pronto aparece un dolor. Empiezas a ahorrar dinero y surge un gasto inesperado. Empiezas un nuevo proyecto y de repente te invade una ola de inseguridad. Esto le pasa a casi todo el mundo. No importa la edad, la profesión o la clase social, existe un patrón emocional que intenta arrastrarte de nuevo a la comodidad cada vez que intentas romper un ciclo. El problema es que la mayoría de la gente interpreta esta señal de la peor manera posible, como una advertencia para parar. Pero no lo es. Es solo el viejo límite tratando de seguir vivo. Es tu cerebro, acostumbrado a patrones pasados, pidiendo volver a lo que le es familiar. Y este sentimiento es tan real, tan fuerte, tan convincente, que muchos lo creen como si fuera una verdad absoluta. ¿Cuántas veces has pensado, si fuera para mí sería más fácil? ¿Cuántas veces has interpretado la dificultad como falta de destino, suerte o talento? Estadísticamente esto es exactamente lo que ocurre. Un estudio de la Universidad de Scranton demostró que el 92% de las personas abandona sus metas por agotamiento emocional, no por incapacidad. Se rinden cuando la emoción supera la razón. Pero ¿qué distingue al 8% que sí lo logra? La persistencia. Persistencia cuando el cuerpo pide descanso. Persistencia cuando la mente intenta sabotearte. Persistencia cuando la incertidumbre trata de dominar. Y en este punto, vale la pena observar la vida de Napoleon Hill. No la versión legendaria que escribió Piense y hágase rico, sino la del joven pobre que vivía en zonas rurales de los Estados Unidos, que perdió a su madre muy pronto y que creció creyendo que su destino era entrar en las minas de carbón, tal como su padre lo deseaba. Él mismo reveló que vivió por años creyendo que no era lo suficientemente bueno, que no había futuro, que algunas personas simplemente no habían nacido para grandes cosas. Y esta parte de la historia no causa tristeza, causa identificación, porque demuestra que incluso él, el nombre más grande en desarrollo personal, se enfrentó al mismo sentimiento que tú enfrentas hoy, la duda sobre sí mismo. Hill relató que, en varios momentos, estuvo a un paso de abandonar su carrera como escritor. Tuvo miedo, tuvo inseguridades e incluso pensó en dejarlo todo. ¿Qué lo salvó? No fue la suerte, no fue el dinero, fue la decisión de dar solo un paso más del paso en el que sus emociones le decían que se detuviera. Y ese único paso cambió toda su historia, llevándolo a Andrew Carnegie, el encuentro que transformaría su vida para siempre. Y ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces te has detenido porque creíste que estabas llegando a tu límite, cuando en realidad
apenas estabas llegando a la parte donde tu vida empezaría a cambiar. ¿Cuántas oportunidades se perdieron porque creíste más en el dolor momentáneo que en el destino que podría surgir justo enfrente? ¿Cuántas veces te has echado para atrás a solo centímetros de un gran avance? La verdad es que nadie se rinde al principio. La gente se rinde a mitad de camino, precisamente cuando está más cerca de romper la barrera que siempre la ha frenado. Por eso, un paso sencillo, un solo movimiento extra, es tan poderoso. Le demuestra a tu cerebro que el patrón antiguo ha perdido su agarre. Activa lo que la neurociencia llama la zona de expansión, el área donde los nuevos hábitos empiezan a echar raíces. Es donde nace la confianza en uno mismo, no como una emoción, sino como una consecuencia. Por lo tanto, intenta una prueba sencilla durante los próximos 7 días. Cuando tu cuerpo diga, ya no puedo más, detente, respira y da solo un paso más. Uno más, no 10, no 20, solo uno. Cuando tu mente diga regresa es más seguro, mantente firme unos segundos más. Cuando el miedo intente echarte para atrás, trata al miedo como a un visitante. Déjalo pasar, pero no le abras la puerta. Es en este pequeño acto de seguir, aunque sea por un instante, donde empiezas a alejarte de quien fuiste y comienzas a acercarte a quien puedes llegar a ser. Porque el gran logro nunca está en el salto, está en resistir el impulso de detenerte. Y cada vez que resistes, te transformas, te fortaleces, crecen, avanzas. Y quizás, sin darte cuenta, estás exactamente en ese punto ahora. El punto donde muchos se rinden, pero donde los grandes continúan. El punto donde el cuerpo duele, la mente se queja, la voluntad flaquea, pero donde la vida te da señales de que está a punto de cambiar de dirección. Y si te detienes ahora, nunca sabrás lo cerca que estuviste. Pero si sigues, quizás descubras que lo que buscabas siempre estuvo a solo un paso. Un propósito verdadero es como una llama interna. Incluso cuando todo alrededor se oscurece, sigue ardiendo. Pero la mayoría de la gente vive toda su vida sin descubrir esta llama. Se levantan, trabajan, resuelven problemas, pagan cuentas y lo repiten todo al día siguiente, sin saber por qué. Y por eso cualquier dificultad parece una carga insoportable. Porque cuando te falta dirección, hasta el obstáculo más pequeño parece una pared. Y cuando tienes claridad, hasta lo imposible empieza a parecer lógico. ¿Alguna vez has sentido eso? Despertarte cansado incluso antes de salir de la cama, como si cargaras con algo invisible. Trabajar todo el día y al final sentir que nada de lo que hiciste realmente importa. Este sentimiento es más común de lo que imaginas. No es flojera, no es falta de disciplina, es una ausencia de propósito. Es como correr sin saber la meta, y la ciencia lo confirma. Investigaciones de la Universidad de California demuestran que las personas con claridad de propósito tienen un 60% más de resiliencia emocional, es decir, sufren, se cansan, lloran, fallan, como cualquier otra persona, pero no se quiebran, porque saben la razón por la que están luchando. Y es esa razón la que transforma el cansancio en energía, el dolor en combustible y los obstáculos en escalones. Napoleon Hill vivió esto tan intensamente que su propósito prácticamente lo levantó del suelo. Cuando Andrew Carnegie lo retó a entrevistar a 500 de los líderes más grandes del mundo, sin sueldo, sin promesas, sin garantías, Hill estaba lejos de estar preparado para ello. Era joven, pobre, desconocido. No tenía estatus, ni recursos, ni influencia, y todo decía que era imposible. Pero cuando comprendió el propósito del proyecto, algo cambió dentro de él. Carnegie dijo que ese trabajo podría transformar generaciones, que podría revelar al mundo principios capaces de llevar a cualquiera de la mediocridad a la cima. Hill entendió ese día que su misión era más grande que sus miedos, sus limitaciones e incluso su hambre literal y metafórica. Este momento real enciende una inspiración inmediata porque revela una verdad profunda. Cuando tu propósito es lo suficientemente grande, no te rindes, te expandes.
Hill no sabía si tendría dinero para comer, pero sabía por qué se levantaba cada mañana. Y ese por qué era tan fuerte que la falta de recursos nunca lo paralizó. Caminó con la convicción de alguien que ya había ganado por dentro, aunque en la práctica no tenía nada. Ahora piensa en ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo tan grande que te conmovió solo de imaginar el resultado? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de lado las expectativas externas y te preguntaste, ¿qué me hace sentido a mí realmente? No lo que se espera de ti, no lo que parece seguro, no lo que es socialmente aceptable, sino lo que te mueve el alma, lo que te haría despertarte antes de tu alarma, lo que te haría trabajar hasta tarde sin sentirte agobiado, lo que te haría persistir incluso cuando todo a tu alrededor pareciera desmoronarse. La verdad es que sin propósito, cualquier crítica puede derribarte. Con propósito, ninguna crítica importa. Sin propósito, la falta de resultados te rompe. Con propósito, la falta de resultados te fortalece, porque sabes que no estás luchando por el ahora, estás luchando por quien te convertirás. Y cuando ese entendimiento se asienta, hasta el sufrimiento cambia de sabor. Deja de ser un castigo y se convierte en una confirmación, una señal de que estás avanzando. Haz un ejercicio que cambió la vida de miles de personas estudiadas por Hill. Escribe tu propósito en una sola frase. Una frase clara, fuerte, directa. La ciencia demuestra que escribir aumenta la posibilidad de lograr algo hasta en un 42%, porque transforma la intención en compromiso. Pon esta frase en tu espejo, en tu teléfono, en tu cartera, porque el día llegará, de verdad que llegará, en que querrás rendirte. Y cuando ese día llegue, esta frase será tu ancla. Será la voz que diga, sigue adelante, no pares ahora. Sabes por qué empezaste, y a lo mejor sin darte cuenta, estás viviendo lo mismo que vivió Hill al principio, rodeado de dudas, de inseguridades, sin ninguna garantía, pero cargando dentro de ti un propósito que todavía no tiene nombre. Ya existe, solo necesita ser revelado. Y desde que lo encuentras, el camino sigue siendo difícil, pero nunca más va a estar vacío, porque el dolor deja de ser una razón para renunciar y se convierte en la prueba de que tu destino te está llamando. Hay un punto en el camino de crecimiento de cualquiera donde el mayor enemigo deja de ser la dificultad y empieza a ser la opinión de los demás. Por más fuerte que sea alguien, siempre hay ese instante donde un comentario, una mirada de desaprobación, una frase dicha con desprecio, tiene el poder de desmoronar todo por dentro. Y lo curioso es que muchas veces esto no viene de extraños. Viene de amigos cercanos, de gente que respetas, de gente que desearías que creyeran en ti. Ahí es cuando la duda se instala. Ahí es cuando muchos se detienen. Tú lo has vivido, ¿verdad? Ese momento en que compartiste un sueño y en lugar de apoyo, recibiste una crítica disfrazada. Algo como, ¿pero de verdad crees que eso va a funcionar? O, ¿no sería mejor elegir algo más seguro? Y esa frase aparentemente inocente se convierte en un peso enorme, un peso que te aprieta el pecho y te hace dudar de ti mismo. ¿Me estoy dejando llevar? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Estoy yendo demasiado lejos? La psicología del comportamiento demuestra que la presión social es una de las principales causas de abandono prematuro. No porque la gente no sea capaz, sino porque alguien sembró la semilla de la duda en el momento equivocado. Y aquí hay un punto que pocos se dan cuenta. La crítica que más duele no es la más agresiva, es la más sutil, es la que viene con una sonrisa, es la que se dice con preocupación, es la que se disfraza de consejo, pero a veces esta preocupación no nace del amor, nace del miedo, el miedo de otro proyectado en ti. El miedo que esa persona tiene a intentar algo grande en su propia vida e incapaz de soportar ver a alguien cercano ir más lejos, intenta jalarte de vuelta a la zona que es cómoda para ella. Napoleón Hill vivió esto a fondo. Mientras escribía Piense y hágase rico, entrevistando a líderes, emprendedores y visionarios, fue duramente criticado.
La gente decía que estaba perdiendo su tiempo, que estaba delirando, que era imposible organizar principios de éxito en un solo libro que cambiara el mundo, especialmente en un momento en que millones estaban desesperados a causa de la Gran Depresión. A Hill lo llamaron irresponsable, imprudente, iluso. Pero él sabía algo que casi nadie entiende. La mayoría de la gente no critica lo que haces, sino lo que representas. Si te atreves a soñar en medio del miedo, te conviertes en un espejo incómodo para quienes renunciaron demasiado pronto. Y la crítica más dolorosa que recibió Hill llegó precisamente cuando estaba más vulnerable. Él contó que, durante una de las fases más difíciles de su investigación, cuando estaba arruinado económicamente y agotado emocionalmente, un conocido le dijo algo como: «Estás persiguiendo fantasías, búscate un trabajo de verdad». Esta frase le pegó en un punto tan sensible que consideró por unas cuantas horas abandonar el proyecto entero. La emoción de la audiencia al escuchar este fragmento no es tristeza, es rebeldía e identificación, porque todos han tenido un asesino de sueños en algún momento de su vida. Pero el punto de inflexión llega aquí. Hill no se rindió porque su visión era más grande que la incredulidad de los demás. Él entendió que la crítica no era un diagnóstico, era simplemente la limitación mental de quien la pronunció. Entendió que si buscaba la aprobación, nunca crearía nada grande. Y esta es una de las lecciones más difíciles para cualquiera en el camino de la evolución. El mundo solo aplaude después de que tienes éxito. Antes de eso, caminas en silencio, y el silencio duele. Da la sensación de estar solo, de ser excesivo, de arriesgar demasiado. Pero este silencio también es un filtro. Es donde descubres quién está realmente contigo y quién solo aplaudiría si ganaras primero. Estadísticamente, la gente que depende demasiado de la validación externa tiene tasas más altas de ansiedad, miedo al fracaso y abandono prematuro de proyectos a largo plazo. Y esto crea un patrón peligroso. La persona solo se mueve cuando recibe aliento, y cuando no lo recibe, se detiene. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces dejaste de empezar algo por miedo al juicio? ¿Cuántas veces te hiciste más chico o chica para encajar en la percepción de alguien más? ¿Cuántas veces te guardaste tus sueños para no parecer demasiado ambicioso o ambiciosa? ¿Y cuántas de esas veces te diste cuenta de que la persona que te criticaba nunca intentó nada parecido a lo que tú quieres construir? Aquí va un quiebre de patrón necesario. Si nadie duda de ti, a lo mejor tu sueño todavía es muy chiquito. Los grandes nombres de la historia no fueron dudados porque estuvieran equivocados, sino porque se adelantaron a su época. La audacia siempre provoca resistencia, siempre. La clave está en aprender a diferenciar dos cosas: el consejo que te hace crecer y el comentario que busca hacerte menos, la advertencia que protege y la crítica que paraliza, la voz que guía y la voz que envenena. A la primera la escuchas, la segunda la superas. No necesitas demostrarle nada a nadie ahora. Todo lo que necesitas es mantener viva la visión que solo tú puedes ver, porque cuando se materialice, la misma gente que dudó de ti dirá que siempre supieron que ibas a llegar lejos. Y en ese momento vas a entender que seguir cuando nadie creía hizo toda la diferencia. Persistir no es insistir en el mismo camino para siempre. Persistir es mantener el destino a la vista y adaptar la ruta cuantas veces sea necesario. Esta es la parte que casi nadie entiende. Y es precisamente por eso que tantos tiran la toalla cuando la vida cambia de dirección. La verdad es que al mundo no le interesa para nada tu plan perfecto. Cambia el escenario, voltea el tablero, altera las reglas a mitad del juego. Y el que gana no es el que intenta proteger el plan original, es el que tiene el valor de reescribir el camino sin perder de vista el objetivo. ¿Cuántas veces te aferraste a una estrategia solo porque funcionó en el pasado? ¿Cuántas veces insististe en un método que ya no le quedaba a la persona en la que te estabas convirtiendo? Esto es más común de lo que parece. Los humanos se aferran a lo predecible, a lo conocido,
a lo que ya funcionó. Pero, irónicamente, es ese apego el que muchas veces destruye oportunidades. Empresas, relaciones, carreras y sueños enteros se hunden porque alguien tuvo miedo de cambiar de rumbo, porque alguien prefirió la seguridad de lo mismo a la incomodidad de la reinvención. Y aquí va la verdad difícil. No es la meta lo que necesita cambiar, es el camino. El sueño sigue siendo el mismo, pero la forma de llegar a él cambia conforme vas creciendo. Y cuando te resistes a esto, la vida te obliga a aprender a golpes. Pero cuando aceptas esta flexibilidad, algo extraordinario sucede. El proceso, aunque sea difícil, se vuelve más ligero, porque dejas de luchar contra el movimiento natural de la evolución. Este hecho no provoca ni tristeza ni euforia, provoca reflexión. Es el tipo de escenario que obliga a la audiencia a preguntarse: ¿cuántas veces yo mismo o misma destruí algo por ser demasiado inflexible? Porque todos hemos hecho esto. Nos aferramos a algo que ya no nos servía. Insistimos en un camino que ya había caducado. Confundimos la terquedad con la determinación. Lo peor es que esto sucede en silencio, sin que nos demos cuenta. Un plan que no sale una sola vez se convierte en frustración. 2 veces se convierte en insistencia. 3 veces se convierte en orgullo. Y antes de darnos cuenta, estamos gastando energía tratando de empujar una puerta que lleva mucho tiempo cerrada con llave. Piensa en cuántas oportunidades perdiste por estar atorado o atorada en una sola forma de hacer las cosas. ¿Cuántas puertas se pudieron haber abierto si hubieras cambiado tu postura, tu método, tu enfoque? ¿Cuántas cosas no sucedieron porque seguiste esperando que el mundo se ajustara a ti, cuando en realidad eras tú quien necesitaba ajustarse al nuevo momento de la vida? Y aquí viene la parte más liberadora de todas. Cambiar el camino no disminuye tu fuerza, resalta tu inteligencia. Cambiar de estrategia no te vuelve indeciso o indecisa, te vuelve estratégico o estratégica. Y aceptar que el plan necesita ser reescrito no significa que fracasaste, significa que maduraste. La pregunta es: ¿qué ruta estás intentando forzar ahora? ¿Qué estrategia ya no funciona, pero insistes en ella solo porque tienes miedo de intentar algo diferente? ¿Qué necesitas ajustar, abandonar, actualizar o reinventar? No para cambiar quién eres, sino para finalmente llegar a donde sabes que debes estar. Porque al final, los que ganan no son los que nunca cambian de dirección. Son los que cambian cuantas veces sea necesario hasta que se logra el objetivo. Y a lo mejor, justo ahora, la vida está esperando que des ese siguiente paso, no para rendirte, sino para reinventarte. Porque es esta reinvención silenciosa, humilde, valiente, la que separa a los que tienen éxito de los que casi lo logran. Esto nos lleva a una verdad que diferencia por completo a quienes de verdad tienen éxito de quienes se pasan toda la vida casi llegando. Seguir adelante cuando nadie ve, cuando nadie cree y cuando todo parece difícil. Este es el punto central, el corazón que late de todo lo que se ha dicho. No se trata de talento extraordinario, no se trata de nacer en el lugar correcto, no se trata de tener suerte. Es la capacidad de seguir avanzando cuando el mundo entero parece empujarte hacia atrás. Quienes aprenden a hacer esto, transforman cualquier camino en una posibilidad. Y si este mensaje resonó dentro de ti, si alguna parte de lo que se dijo aquí tocó tu estado emocional, entonces ya sabes que no estás solo o sola en este camino. La vida solo pide una cosa: que des el siguiente paso. No importa el tamaño, no importa la velocidad, solo el siguiente paso. Ahora, antes de seguir adelante, mira el video que aparece en la pantalla. Es tu siguiente paso, tu siguiente evolución. Un paso de un 1% en la persona en la que te estás convirtiendo. Gracias por estar aquí, por permitir este intercambio y por darte la oportunidad de seguir creciendo. Te veo en el siguiente video.